Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y quiero darles la bienvenida al canal. Quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre la obra titulada El lenguaje, ese desconocido, cuya autoría corresponde a Julia Kristeva. Julia Kristeva es una filósofa, psicoanalista y feminista de origen búlgaro. Eh, el libro del que vamos a hablar ahora está referido a la lingüística, es una introducción a la lingüística, pero tiene una utilidad para el pensamiento jurídico en aspectos generales, así que si te interesa el contenido de esta obra, pues termina de ver este video. Bueno, la razón de estudiar el lenguaje, ese desconocido, radica en el propósito que nos establecimos el año anterior, que era hablar sobre mujeres intelectuales, mujeres que han marcado un punto en la historia en cuanto al pensamiento académico, que han influido. Porque se da el fenómeno que aún en el siglo XXI, dado el régimen androcéntrico u homocéntrico que rige el sistema de pensamiento o de instrucción formal en las diferentes instituciones académicas, conocemos más autores intelectuales hombres que mujeres. Entonces, con el ánimo de dar a conocer diferentes mujeres que tienen una participación académica muy destacable, es que iniciamos la serie Mujeres Intelectuales. Y en esta ocasión corresponde hablar de Julia Kristeva. Julia Kristeva en su obra El lenguaje se desconocido nos hace una introducción a la lingüística entendida como la disciplina, ¿sí? Como la ciencia que se encarga de estudio de los aspectos generales del lenguaje. Pero ¿qué entenderemos por lenguaje? En términos concretos, para efectos de este video, lenguaje es un proceso a través del cual se comunica un mensaje por lo menos entre dos personas, que llevan por nombre el destinatario y el emisor del mensaje. Pero cuando hablamos de mensaje hay aspectos bien interesantes en cuanto a cómo está estructurado, cómo funciona, cómo se explica el lenguaje. Me recuerdo por lo menos de la obra de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. El filósofo en esta obra relaciona un aspecto bien interesante que a mí me llamó mucho la atención y que a veces pasamos por alto. Y el autor relaciona que el pensamiento es un fenómeno completo, ¿sí? Abstracto, en que tenemos una idea, pero para expresarla, para comunicarla, para compartirla necesitamos del lenguaje. Y el lenguaje se vuelve una cuestión lineal. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos la idea de árbol, por ejemplo, para hablar, para describir la idea que tenemos de árbol, comenzamos a emitir palabras, comenzamos a describirlo. Llevamos una cadena que se concatena con el fin de describir lo que se entiende por árbol. Entonces aquí está cómo el pensamiento es una unidad completa en nuestra mente, llega de impacto, pero la comunicación, la forma de expresar esa idea es lineal, se tiene que comenzar a armar con conceptos, con palabras que poco a poco van dando sentido a lo que nuestra mente entendemos por árbol. Entonces el fenómeno social o el fenómeno natural del lenguaje es un fenómeno con muchas características muy interesantes y que Julia Kristeva nos pone sobre la mesa, aspectos bien interesantes. Pero ¿cuál es la importancia para los aspectos jurídicos? Por ejemplo, las teorías argumentativas del derecho señalan que el derecho, ¿sí?, es un instrumento de argumentación, es una forma de lenguaje que está dirigido a solucionar las controversias de carácter jurídico. El derecho visto como una forma de argumentación se entiende como una forma de lenguaje que tiene por propósito inmediato y concreto la solución de las controversias. Entonces, el estudio del lenguaje, lo que conseguimos como lenguaje, es un aspecto importante para los estudios de las ciencias jurídicas. De tal forma que los aspectos que yo quiero comentar en esta ocasión en torno al lenguaje son aspectos generales, pero que de mucha
utilidad para el pensamiento jurídico, a mi parecer. Bueno, el primer aspecto es la concepción instrumentalista del lenguaje. Julia Kristeva relaciona esta concepción, aunque ella no se atreve a afirmar que el lenguaje se rige por una concepción instrumentalista. La concepción instrumentalista del lenguaje lo que estima es que el lenguaje es el canal del pensamiento, ¿sí? No existe pensamiento si no existe lenguaje. El lenguaje, para tenerlo claro, se manifiesta de tres formas, digamos. El primero son gestos, ¿sí? Algún autor en su momento, no recuerdo si era Condillac, consideró que el lenguaje original era el lenguaje de los gestos, porque en el proceso de comunicación lo primero que se aprendió o a lo que se recurría era gestos, sonidos, señas, ¿sí? El lenguaje original. Entonces, el lenguaje se conforma por gestos. También lo integran marcas, ¿sí? La marca, la escritura, jeroglíficos, pictogramas, ideogramas y diferentes marcas, marcas que se dejan plasmadas, que se imprimen sobre elementos tangibles para su posterior lectura. Y finalmente, aparte de gestos, marcas, el lenguaje también son sonidos, lo que se aprende, lo que se habla, lo que se manifiesta, lo que integra el discurso. Entonces, la concepción instrumentalista del lenguaje estima que el pensamiento solamente se manifiesta a través del lenguaje. Es un aspecto interesante, pero que se discute por los diferentes especialistas en la materia. El segundo elemento que quiero destacar es la idea de signo. El signo lingüístico, es un concepto muy discutido que los académicos, que los especialistas en la materia a veces no tienen una concepción clara de lo que se debe entender por signo, aunque se ha llegado a unas concepciones bastante estables o un poco compartidas, y es que el signo representa, es como el espejo de la realidad, un espejo formal que se crea por el intelecto para reflejar una idea sobre un objeto que en el momento a lo mejor no esté presente, pero que nos hace llegar a él. Por ejemplo, cuando hablamos de árbol, ¿sí? A lo mejor un árbol no está presente, pero entendemos la significación del concepto de árbol. Pero lo que yo quiero puntualizar son los elementos del signo, los elementos que generalmente se estiman como válidos. Y es que el signo está conformado por un significante, por el significado y por un referente. El significante también tiene el nombre de imagen acústica. El significado se corresponde con la idea de concepto y el referente con la idea de objeto. El significante, por ejemplo, en el mismo ejemplo del árbol, el significante o imagen acústica es lo que en la mente interiorizamos como árbol. Entendemos la figura, nos viene a nuestra mente un árbol, ¿sí? Ese es el significante o la imagen acústica, de ahí el nombre, ¿verdad? Imagen acústica. El significado es lo que representa la imagen acústica o el significante, ¿sí? Es el enlace, o como decirlo, es todo lo que designa la connotación, el contenido, el sustrato del significante. Y por último el referente o objeto, que hace referencia a la descripción que el significante y el significado hacen con un elemento de la realidad. Cuando decimos árbol, el árbol existe en la realidad, en nuestra mente se forma la idea de árbol y emitimos a través del lenguaje la idea de árbol. Se reúne lo que es el referente, el significante y el significado. Así se va armando una red fónica que se establece a veces como de forma arbitraria, de forma no lógica, en el sentido que el lenguaje muchas veces se va estructurando por convenciones o por representaciones que la costumbre va estableciendo. Por último, quisiera destacar, quizás no detallar en específico porque se vuelve imposible, el hecho de que Julia Kristeva hace una exploración sucinta de lo que es el lenguaje en la historia.
ella parte desde las sociedades primitivas a estudiar cómo concebían el lenguaje. Por ejemplo, habla de las sociedades llamadas primitivas, donde están las tribus, los clanes, y va avanzando en el tiempo, va avanzando con el estudio del lenguaje en los mayos, en los egipcios, en las civilizaciones mesopotámicas, entre ellos los sumerios y los acadios. También estudia el lenguaje en China, el lenguaje en la India, el lenguaje para los hebreos, para los griegos, para los romanos, para los árabes. Y es un estudio bien interesante porque nos muestra cómo estas civilizaciones entendieron el lenguaje. Por ejemplo, los egipcios, ¿sí? Como las ideas plasmadas en las grandes, eh, por ejemplo, estructuras, ¿verdad? Que iban levantando en las infraestructuras, la escritura cuneiforme de Mesopotamia, cómo se originó el alfabeto, ¿sí? En un momento solo existían consonantes, luego se agregan las vocales, y es toda una representación bien interesante de la historia del lenguaje. Eso se encuentra en la obra de Julia Kristeva. Asimismo, se valora cómo los griegos le daban una concepción atomista al lenguaje, cómo estimaban la relación de Demócrito y de Leucipo de la idea de átomo para las palabras, donde una letra, o no recuerdo si era la sílaba, conformaba una unidad elemental, así como creía que la naturaleza estaba conformada por unidades elementales llamadas átomos. Y así se va evolucionando o va desarrollando Julia Kristeva su obra hasta que llega al Renacimiento. Y ella explica que para el Renacimiento el estudio del lenguaje se centró en cuestiones metafísicas, en interpretar el significante del signo, ¿sí? Luego se llega a la gramática de Port-Royal. El Port-Royal es una obra de origen francés que reacciona a la concepción del lenguaje que tuvo el Renacimiento. Y la gramática de Port-Royal reduce el lenguaje a una forma de lógica, ¿sí? Lógica en la que considera que el lenguaje está regido o sistematizado por formas lógicas. Se estudia también el lenguaje como psicoanálisis y una serie de aspectos que Julia Kristeva va puntualizando y que son bien interesantes. Por último, que es lo que quiero destacar, es la concepción del lenguaje como historia, ¿sí? Para pasar a la concepción del lenguaje como estructura, donde surge la antropología estructural. La antropología estructural fue desarrollada bastante por Levi Strauss. Levi Strauss, por lo menos en esta obra yo aclaré, o por lo menos tengo elementos ahora para considerar a qué hace referencia la antropología estructural. Por mucho tiempo me preguntaba por qué los estructuralistas eran vinculados al estudio de la lingüística. Y por lo menos esto obedece a que los estructuralistas que se marcan a partir de Levi Strauss retoman el estudio de la lengua, o hacen una analogía de la lengua, del estudio de la lengua, con el estudio del hombre, ¿sí? De la antropología, de donde Levi Strauss crea, ¿verdad?, su famosa obra, entre otras, que es Las estructuras del parentesco, ¿sí? Creo que ese se lleva por nombre, donde Levi Strauss hace un estudio de las sociedades primitivas, de cómo las sociedades intercambian a sus mujeres, estas sociedades intercambian a las mujeres con otras tribus ajenas o con núcleos en la misma sociedad primitiva en el interior, como una forma de mensaje. La mujer no solamente integra un sistema de bienes transferibles, sino que se constituye en un mensaje. ¿Por qué se intercambiaban las mujeres? Bueno, no solamente era una forma de complacer a la tribu contraria, ni para mantener la paz, sino que era una forma de transmitir un mensaje, ¿sí? Un mensaje de un pacto de alianza, por ejemplo. Y esa representación que Levi Strauss hace en las estructuras del parentesco lo retoma de una concepción del lenguaje. Así como una oración, por ejemplo, está conformada por diferentes palabras, y estas palabras que las conforman solamente cobran sentido dentro de ese sistema de la oración. Así, al decir la palabra casa, por ejemplo, u otra, esta palabra cobra sentido muy particular dentro de la oración.
Entonces, Levi Strauss en el sistema del parentesco considera que el tráfico de personas, de esta forma de fluir el parentesco, solamente se entiende dentro del sistema de intercambio. Obviamente tiene otras repercusiones esta forma de exponer de Levi Strauss la antropología estructural. Pero quería destacar esto pues porque la obra de Julia Kristeva me da elementos, nos da elementos para tener una mejor apreciación de las diferentes ciencias que en la actualidad rigen, ¿sí? Rigen el pensamiento social y en consecuencia el pensamiento jurídico como una derivación del pensamiento social. Así que, pues, habría mucho que decir, no puedo penetrar en un tema en particular porque la introducción a la lingüística que hace Julia Kristeva es bastante amplia para un video como este, pero ha sido el ánimo de exponerlo a través de este video. Bueno amigos, si están interesados en estudiar el derecho u otro fenómeno de la realidad social desde un aspecto de carácter lingüístico y si no tienen conocimientos en la materia, el libro de Julia Kristeva es una buena opción para introducirnos en este mundo del estudio de la lengua. Asimismo, quiero incentivarlos a que estén en constante estudio, así que lean, que se preparen, que le pongan vida a la vida, ¿sí? Que sean dignos de la historia. Lo que interesa, perdón, a través de este video es fomentarles el hábito de la lectura, no solamente para reproducir un pensamiento, no, sino para hacerlos críticos, para que tengan elementos persuasivos y defensivos para las diferentes argumentaciones que suscitan en nuestras profesiones, en los ámbitos académicos, en la realidad misma. Así que nada más eso, ¿sí? Invitarlos a que estudien. Esto ha sido todo y pues será hasta la próxima.